Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2026. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 29 de mayo les doy la bienvenida al episodio número 314 en el que vamos a hablar de finanzas y economía, de algo particularmente que nos toca el bolsillo cada día y que afecta a nuestros negocios y también nuestras inversiones. Así que, como dice el título, la pregunta del día de hoy es: ¿y por qué Uruguay es tan caro? Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabés, clubdelinversor.uy. Bueno, y ahora sí, en este episodio vamos a intentar explicar, comprender, investigar por qué nuestro país comparado con otros es tan caro. Algo que lamentablemente para los uruguayos no es novedad. No necesitamos que se haga un mega estudio y que nos diga que Uruguay es caro. Lo sentimos cada vez que vamos al supermercado, cada vez que salís a comer, cargas nafta, combustible. Y no solo lo sabemos nosotros, también lo saben los turistas que vienen. De hecho, seguramente te pasó 1000 veces de viajar a otros países que tienen fama de caros y llegar y los precios no te parecen tan disparatados. Entonces, esa quizás puede ser una de las cosas mejores que tiene de ser caros. Ahora bien, una cosa es sentir que Uruguay es caro y otra es poder demostrarlo. Entonces, para ir al grano, distintos estudios muestran que Uruguay aparece en comparaciones con otros países, especialmente en bienes de consumo, alimentos, productos de higiene, electrónicos y vehículos y vivienda, como de los más caros que hay en la región. Por ejemplo, el índice Big Mac de The Economist es un ranking internacional de costo de vida que justamente utiliza la Big Mac de McDonald's como un producto único que se vende de forma igual en todo el mundo. Muestra también, Uruguay tiene uno de los índices Big Mac más caros del mundo. En otro estudio que estuve mirando para justamente armar este episodio, Uruguay aparece en promedio 27% más caro sobre un estudio que tiene una muestra de 43 países con determinados bienes, especialmente justamente alimentos, higiene y demás. Entonces, la pregunta no es si Uruguay es caro, eso ya lo sabemos. La pregunta es por qué. Y la primera respuesta importante es que no hay una sola causa. Uruguay, la típica que escuchamos es caro por impuestos. No, no es así. No es solamente por los impuestos, no es solamente por el Estado, ni porque las empresas cobran cara los bienes, ni porque somos pocos. Es caro porque ahí se acumulan muchas cosas al mismo tiempo. Mercado chico, poca escala, costos altos, importaciones caras, impuestos, burocracia, competencia. Bueno, vamos a ir viendo punto a punto, ¿correcto? Entonces, vamos por parte. Primer punto, tema escala. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes hace muchísimo tiempo. Eso significa que una empresa vende poco volumen en comparación con otras que están en otros lugares más grandes. Y cuando vendés poco volumen, básicamente vos en tu negocio dividís los costos entre las posibles ventas, ¿no? Entonces tus costos fijos van a pesar más porque tenés menos cantidad de clientes que los que tendrías en otro país. Entonces, el costo de una máquina, el costo de un depósito, de un camión, de un sistema, de una estructura administrativa, un local comercial, cuestan, o sea, si bien cuestan parecido acá que en otros países, en Uruguay ese mismo costo se va a repartir entre menos clientes y va a pesar más. Pensar en una fábrica, compras una máquina para producir algo, no es lo mismo usarla para abastecer a Uruguay que abastecer a un país entero como puede ser Brasil. Entonces, el Brasil, el costo de esa máquina se reparte entre millones de unidades que produce. En Uruguay, entre muchas menos. Entonces, eso hace que cada producto tenga que cargar con una parte mayor del costo. Y esto mismo, además de la fábrica, le pasa al supermercado, a los bancos, a las empresas de servicio, a todo, ¿no? La escala chica termina encareciendo.
A esto hay que sumarle que Uruguay no es solo chico, sino que además tiene una población bastante dispersa. Montevideo concentra muchísimo. A los que nos gusta hacer rutas, si ustedes salen para el interior, sobre todo si van a Salto, Rivera, van lejos, se van a comer una pasada de camiones uno tras otro. Entonces, llevar productos al interior implica recorrer largas distancias para abastecer también. De repente llevas, no sé, un camión entero para abastecer un montón de lugares porque son todos chiquitos. Entonces, distribuir en Rivera, en Artigas, Cerro Largo, puede ser Rocha incluso, tiene costos importantes y cuando hay un costo importante, todo termina cayendo en el precio final. Entonces, hasta acá venimos con, digamos, dos puntos dentro del primero que tiene que ver con el ser chico. El segundo punto es dónde estamos parados, dónde está Uruguay posicionado en el mapa. Uruguay está lejos de los grandes centros de producción. O sea, Uruguay no está pegado a Estados Unidos, no está pegado a China. Entonces, eh, importamos tecnología, vehículos, maquinaria, insumos médicos, no estamos pegados a India. Entonces, cada cosa que entra al país pasa por un transporte internacional, puerto, aduana, despachantes, tasas, impuestos, importador, distribuidor, etcétera. Hay muchos intermediarios en el medio y sobre todo intermediarios caros por la lejanía. Entonces, cada etapa, esto es lo mismo que cuando vos haces un negocio. Cuando haces un negocio y hay varios intermediarios y todos muerden, a vos te va a quedar caro. Y esto es lo que está pasando un poco con los productos que traemos del exterior, ¿no? Y ese costo, como ya lo dije anteriormente, se reparte entre pocas unidades. Por tanto, un celular, un auto, una computadora es lo que termina saliendo caro, mucho más caro que en otros países. Tercer punto, el combustible. En Uruguay el combustible es caro y eso no afecta solamente a quien carga nafta, afecta a todos, porque el camión te lleva alimento, la camioneta reparte mercadería, la maquinaria agrícola, la construcción, bla, bla, bla. ¿No? El delivery. Entonces, la logística de cualquier empresa se ve afectada por eso. Y si mover cosas te sale caro, entonces, a la larga, todo se te vuelve algo más caro, ¿no? Cuarto punto, la competencia. En muchos mercados uruguayos, hoy justo estoy grabando el día jueves, hoy estuve en la Mega Endeavor, y alguien me decía que por este tema puede que en el mercado uruguayo te cueste ser una empresa de mediano porte. O sos chica y la administrás vos y tenés poco costo, o sos grande y sos uno de los jugadores que marca el mercado. Pero en el medio se complica. Entonces, hay pocos importadores, pocas cadenas grandes, pocos bancos, pocos distribuidores relevantes, pocas empresas con capacidad real de competir. Y cuando hay pocos jugadores, ¿qué pasa? Hay menos presión para bajar los precios. Esto no quiere decir que los grandes jugadores se pongan de acuerdo en contra de todo el mundo de subir los precios. Muchas veces simplemente porque el mercado uruguayo es chico y no resulta atractivo para que entren más competidores. O sea, si vos tenés una empresa en el extranjero, en Paraguay, en Brasil, y vas a ver que en Uruguay tenés pocos consumidores, muchos trámites, regulaciones, costos altos de logística y demás. Y capaz que tenés dos jugadores grandes y capaz que para entrar te comés, capaz que lográs y te ubicas como el tercer jugador con un 30% del mercado y ese 30% del mercado no te da ni para arrancar. Entonces muchas empresas extranjeras terminan usando a Uruguay como laboratorio para probar, pero como negocio, ni ahí. Entonces, esto deja el poder en manos de jugadores instalados y de menos, ¿no? También hay temas de registro sanitario, fichas técnicas. Para importar ciertos productos se necesitan permisos, registros, documentación. Y eso tiene sentido, por supuesto, para proteger al consumidor, pero también puede ser una barrera de entrada que si solo el importador oficial tiene acceso a la información necesaria, también digamos, reduce la cantidad de empresas interesadas en meterse en ese juego. Entonces, claro, te puede pasar que un producto que vale mucho menos en Brasil, pero que otro importador no puede traerlo legalmente a Uruguay para venderlo más barato porque se come todo esto anterior que les estoy contando y cuando eso pasa, también siempre hay un canal informal, producto de frontera, en la feria, contrabando, y esa no es una solución nunca, ni ahora ni nunca, es un síntoma de que hay una distorsión, ¿no? Quinto punto, la famosa y querida burocracia que todos siempre nos quejamos.
Uruguay es un país ordenado, formal, institucional. Eso tiene ventajas, pero también tiene costos. Abrir una empresa, conseguir una habilitación, impactar, abrir una cuenta empresarial. Si no lo han hecho, las últimas veces que me tocó han sido meses de espera para abrir una cuenta, me parece una locura. Entonces, es lento y es caro. Y además, no solo caro de que te cueste el trámite, porque a veces no es tan así, sino también el tiempo. El tiempo es plata. Y si una empresa demora meses en poder operar, ese costo alguien lo va a pagar. Nada es gratis en la vida y la fiesta siempre alguien la termina pagando. Entonces, si una importación te queda trancada, ese costo lo paga alguien. Si para hacer algo simple necesitas 4.000 profesionales para proteger burocracia y demás, timbres y varias ventanillas, ese costo lo paga. Y lamentablemente cuando digo ese costo se paga, ese costo lo va a pagar el precio final. A veces también se puede pagar en menos inversión, menos competencia o menos productividad. Bien, y recién acá llegamos a lo que todo el mundo piensa que es los impuestos. Uruguay tiene una carga tributaria bastante alta. El IVA, el IRAE, IRPF, el IMESI, Seguridad Social, tributos departamentales, tasas, contribuciones, aranceles, no sé. Hay de todo. Depende del rubro del que estés. Y los impuestos, sin duda que incide, sería como bobo decir que no, ¿no? También le pega a esta ecuación. Pero también eh, decir que Uruguay es caro por los impuestos, no es así, porque hay países con impuestos altísimos que son mucho más productivos y logran absorber mejor esos costos. Entonces, quizás si hablamos de impuestos, podríamos hablar de que de que los impuestos nos complican porque se combinan con la baja escala, con todo lo anterior, ¿no? Con la poca competencia, con la burocracia y demás. Entonces, está bien, somos un país con mucho impuesto, pero también esos impuestos recaen en una economía chica. Entonces también pegan más fuerte que en otros lugares donde los impuestos también son caros. Séptimo punto, el Estado. Uruguay tiene un Estado difícil de financiar para el tamaño de su economía. Hay que pagar jubilaciones, salud, educación. Y cuando te dije jubilación ya sé en lo que estarás pensando. También hay un punto ahí que ahora vamos a hablar. Eh, entonces, buena esta parte del gasto del Estado es rígido. O sea, no se puede bajar fácilmente de un día para el otro. Entonces, cuando la economía crece poco, pero el gasto se mantiene, el Estado necesita recaudar. Y esa recaudación termina en impuestos, tarifas, costos y demás. También, bueno, hay empresas que son monopolio, ¿no? Y eso baja la presión contra la competitividad de precio, ¿no? Entonces, el otro punto de la mano de esto, el octavo punto, son los salarios y la productividad. No solo los salarios, porque está, Uruguay tiene salarios altos para la región. Y eso está bueno porque desde un punto de vista social, digamos, hace digamos, que los uruguayos se puedan, digamos, acceder a de cosas que capaz que en otros lugares no. Pero también para las empresas contratar es caro. Si lo ves del otro lado, contratar es carísimo. Entonces, ya ten en cuenta que el costo laboral, si no tenés una empresa, tenés que entender que el costo laboral para una empresa no es el sueldo líquido, ¿no? Hay aporte, aguinaldo, licencias, salario vacacional, seguro de trabajo, indemnizaciones, regulaciones y demás, ¿no? Entonces, el problema no es que la gente gane bastante. De hecho, para el costo de vida de uruguayo, la mayoría de gente te va a decir que gana poco. La atención está en otro lado. Para el trabajador el salario no le alcanza y para la empresa contratar es caro en relación a la productividad que se genera. O sea, si empezamos a machear salario con productividad, entonces ahí donde está el nudo. Si la productividad no crece, cualquier aumento de costo termina presionando sobre el precio. Entonces, la solución no es pagar más ni pagar menos. A veces es producir más valor por hora trabajada, digamos, gestionar, automatizar, un montón de cosas. Dan para otro podcast entero. Punto número 9, el dólar. Uruguay es una economía bimonetaria, muchos bienes importantes están dolarizados. Vas a comprar una licuadora y te lo venden en dólares. Entonces, ni hablar de una casa, un auto, maquinaria, inversión. Entonces, cuando el dólar sube, los costos suben. Pero cuando el dólar baja, el exportador puede quedar caro frente al mundo. Entonces, eh,
También Uruguay tiene costos internos medidos en dólares. Por eso cuando nos comparamos con Argentina, Brasil y Paraguay, sobre todo cuando hay movimientos grandes en el dólar, Uruguay termina pareciendo nuevamente carísimo. Y nuevamente eso se ve en la frontera. Cuando hay un tema de que del otro lado la comida, la ropa, como pasó en Argentina, como pasa con Brasil, o los servicios son mucho más baratos, la gente cruza. Y eso también le pega al comercio local. Y hace poquito pasó con Argentina de que no solo le pegaba a la ciudad fronteriza, sino que había gente en Montevideo, lejos de la frontera, que de repente iba al psicólogo en Buenos Aires, al dentista. O sea, escuché casos de gente que de repente se quedaba 3 días en Buenos Aires para hacerse todo, porque acá era todo muchísimo más caro. Entonces eso le pega realmente a la economía. El punto número 10 es la protección que tienen algunos sectores. Miraba algunas entrevistas para armar este episodio. El caso, por ejemplo, de frutas y verduras. CPA Ferrere comentaba ahí en la entrevista que qué pasaría si Uruguay permitiera una mayor libre importación de Brasil en productos como papa, tomate, manzana, morrón, por ejemplo. Pero bueno, muchas veces Uruguay protege sectores para cuidar producción o empleo, pero esa protección la termina pagando el consumidor con precios más altos. Y ese consumidor tiene ingresos bajos, entonces es una balanza constante. Eh, el punto número 11 es el tema también de la cultura política uruguaya, ¿no? Uruguay valora la estabilidad, la gradualidad, la protección social, y eso tiene cosas buenas, pero también puede generar inmovilismo, ¿no? O sea, nos cuesta, creo que en general, ¿no? Es un tema cultural de la sociedad, nos cuesta reformar, nos cuesta patear el tablero y cambiar cosas de golpe, nos gusta ir como de a poquito, ¿no? Creo que a todos nos pasa, hasta nuestras casas. Entonces, revisar gastos, abrir mercados, tocar intereses instalados y cambiar reglas de juego que vienen hace décadas es algo complicado, ¿no? Entonces, la estabilidad nuevamente es un activo enorme, pero no puede ser excusa para no cambiar. Y ahí, por ejemplo, está el tema de la apertura comercial. Uruguay es un país chico, asociado al Mercosur, que nos dio un montón de oportunidades, pero también nos ha limitado un montón de acuerdos. Entonces, si salimos a patear el tablero y de repente cambiamos toda la matriz sobre cómo comerciamos con el mundo, puede ser algo que políticamente tenga consecuencias, puede ser algo que haya personas que se vean afectadas sus intereses y se complique. Entonces, Uruguay, naturalmente, como ya lo han dicho los gobiernos de todos los partidos políticos, y sin entrar en política, Uruguay necesita ser un país que se abra, porque un país que se encierra se vuelve caro. Y después, ¿te acordás que te dije que íbamos a hablar de esto? El tema de la demografía. Uruguay es un país de viejos, como dicen, un país con baja natalidad y eso implica más gasto en jubilaciones y salud, menos trabajadores activos en proporción y más presión sobre el sistema. Entonces, no es un tema ideológico, nuevamente, nosotros no hablamos de política acá, aunque estamos sacando conclusiones de estadísticas, es matemático. Si hay más personas mayores y menos jóvenes trabajando, el sistema se vuelve más caro de sostener. Entonces, pasando raya, repasando, la explicación es bastante clara. Uruguay no es caro por un solo motivo, es caro porque muchas cosas se acumulan y es como un círculo vicioso, ¿no? Por ejemplo, el combustible encarece el transporte encarece los alimentos empujan el costo de vida, el costo de vida presiona sobre el salario, los salarios suben, pero si la productividad no lo acompañó, la empresa traslada ese costo al precio y así el círculo vuelve a empezar. Lo mismo pasa con la escala, la competencia y la burocracia. Como el mercado es chico, entran pocos competidores, como hay pocos competidores, hay menos presión sobre precio, como hay muchas regulaciones, entrar a competir es más difícil y como entrar es difícil, los jugadores tienen más poder, los que hay. Entonces, es como un círculo, ¿no? Es como un ecosistema caro. Entonces, cuando un ecosistema completo es caro, no se arregla con una sola medida. No se arregla bajando un solo impuesto, ni solamente abriendo una sola estilo de importación, ni ajustando solamente el Estado, ni nada. Se necesita una agenda integral que contemple un montón de cosas, ¿no? Y acá no quiero hablar como un político, pero es el cúmulo de un montón de razones, ¿no? Llevado todo esto al mundo de los negocios, que a mí me gusta un montón, si tenés una empresa, competís dentro de una estructura de costos altas, muchas empresas venden, tienen clientes y facturan,
presiente a veces que el negocio no despega. ¿Por qué? Porque financiarse es caro, importar es caro, alquilar es caro, todo lo demás, ¿no? Sostener una estructura administrativa también es caro. Entonces, el empresario uruguayo no está peleando contra la competencia. Pelea contra la competencia, pero además pelea contra el costo del país. Entonces, por eso es que muchos negocios, en lo posible que puedan, tienen que salir a pensar el negocio en escala. Uruguay nace sobre todo en negocios digitales. Yo tengo empresa de limpieza, es difícil salir a limpiar eh, empresas en Argentina, tendría algo totalmente distinto. Pero sobre todo empresas que pueden escalar desde Uruguay, como los negocios digitales, tienen que pensar desde el vamos en por lo menos Latinoamérica y no solo Uruguay. Ahora bien, donde hay costos altos también hay oportunidades, porque si tenés logística cara, bueno, hay que ver cómo podemos, sentémonos a pensar cómo podemos mejorar la logística, cómo podemos hacerlo más barato. Si hay burocracia es alta, bueno, ¿cómo podemos simplificar los procesos? Ahí entra un poco más política, pero bueno, también se puede. Si la productividad es baja, bueno, ¿cómo podemos incorporar tecnología, capacitación, automatización para mejorar esa productividad? Si hay mercados caros por falta de competencia, bueno, puede haber una oportunidad para nuevos jugadores, ¿no? Hay que sentarse y ponerse a leer todas esas cosas y cómo podemos encontrar. Pero bueno, ser caro, en definitiva, y para ir cerrando, no debería ser una identidad nacional, no debería ser una marca, país. Algo que hasta Uruguay es caro y es como que está instalado. Es una cosa que ya sabemos. No deberíamos decir Uruguay es así. La discusión entonces está en esas cosas que les mencioné, en tratar de ponerse creativos y buscar las oportunidades atrás de toda esa estructura de costos cara, ¿no? Uruguay nunca igual va a ser el país más barato de América Latina, ¿no? Probablemente nunca. ¿Por qué? Por todo esto que mencioné, ubicación, salarios, escala y demás. Pero sí, es un buen ejercicio pensar en cómo hacemos para que haya más competencia, para que el Estado sea más eficiente y más. Y acá me estás escuchando, sí, sí, pero eso lo manejan los políticos. Bueno, está bien. Será deber de los políticos, pero también desde el mundo empresarial podemos intentar buscar creatividad. De hecho, la innovación se para muchas veces en esas cosas. Y Uruguay es un país con muchos emprendedores y emprendedoras innovadoras. Entonces, Uruguay es caro por muchas razones que se acumulan. Bien, ese es el resumen y justamente por eso la solución no va a venir de una sola medida, sino de muchas reformas que quizás veremos en el tiempo, quizás nosotros no las veremos. Esperemos que así sea. Y bueno, si esto te aportó un poquito de valor, como siempre, puedes compartirlo con otras personas que lo escuchen y por lo menos se les prenda alguna lamparita o les dé gana de innovar y ayudar a todo el resto. Y con esto entonces nos escuchamos, nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.